Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a María José Ferrer. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá, tener a tu pez al origen. Ya nos vas a contar la historia de este cuadro y un poco tu historia también. Vamos a contarle a la audiencia, a los oyentes, un poco de María José. María José es de esas artistas que pinta desde siempre, cuenta un poco en su historia que pintaba con el esmalte de uñas de su madre incluso, así que imagínense. Después en su camino de formación estudió arquitectura, estudió diseño gráfico, ejerció mucho tiempo como diseñadora, llegó a tener su propio estudio de diseño y de comunicación, también ejerció la docencia durante muchos años. Hasta que decidió, darle un poco más de espacio al arte y en esas está ahora. En ese camino, en ese recorrido, integró varios talleres, varios colectivos. Trabaja con muchas técnicas, trabaja el óleo, trabaja la acuarela, la tinta, el dibujo, la superposición de materiales, experimenta, va probando, cuenta su historia, la plasma en distintos soportes, en distintos lenguajes. Y en esa mezcla siempre está tratando de contar un poco su historia, de revelar algunos datos, de sacar un poco, de expresar de distintas maneras y de poner en distintos soportes algo más, ¿no? Y de eso se va a tratar esta charla, que ya estuvimos adelantando, como siempre pasa, fuera del estudio, algunos datos, y por ahí me gustaría arrancar. Dibujabas, pintabas con crayolas, con dry penes, con esmalte de uñas desde niña. Estudiaste después arquitectura en su momento, como que elegiste esa carrera, pero lo que más te gustaba era la parte de dibujar, de hacer los planos, no tanto la parte de obra. Después fuiste por el diseño gráfico cuando te diste cuenta que podía ser por ahí, y después vino el arte. ¿Qué pasó ahí en ese camino que fueron tantas etapas hasta que el arte se convirtió como en la tarea principal? Pasó de todo. Me imagino. Si se puede resumir para sí, que no nos lleve toda la entrevista. No. Me dediqué a la arquitectura, sabía que iba a ser. Primero mi papá fue abogado y yo de chica quería ser abogada, pero que quería ser abogada penalista, cosa que al final, por suerte, cambié de rumbo. Y lo perdieron los abogados. Se lo perdieron. Y entonces quedó la arquitectura como una opción que creo que en su momento, estamos hablando del año 94, cuando yo entré en facultad, un montón. En general, a los que nos gustaba el arte, íbamos a facultad de arquitectura. Y en mi entorno no había artistas. Yo no tenía familiares artistas en mi casa. No era una familia de artistas. No era una familia de artistas, aunque mi madre me enseñó a dibujar. Pero ella nunca se dedicó al arte, ella era ama de casa, pero sin duda el dibujo, el primer lo manual interés por el ahí. Dibujo, y aparte evidentemente está porque mi abuela también lo hacía. Pero entonces empecé facultad y me apasionó, porque aparte entré en la facultad pública, que en ese momento creo que era la única opción. Y el lugar, el entorno, la gente, a mí siempre me encantó conocer gente diferente, de lugares distintos, vivir experiencias diferentes. Entonces para mí era toda una novedad, era alucinante y un desafío enorme desde el edificio de la facultad, que es sí, es un mundo en sí mismo, divino.
Y ahí se presentaban los primeros proyectos, los primeros grupos de docentes, los ejercicios que planteaban, y se planteaba toda esta cosa del diseño, y para mí era el diseño y el desafío de lanzarte al diseño, ¿no? O sea, siempre yo tuve esa cosa de que me cuesta lanzarme a hacer algo diferente, es como que lo pienso mucho. Pero sí me fascinaba cómo se distribuye una planta, un plano de una casa, los cortes, es una mezcla siempre entre lo técnico o entre lo racional y lo creativo, ¿no? Siempre tuve como esa doble parte que creo que viene de mi casa, de quizás un padre extremadamente racional y mi madre más creativa. Es como que están esas dos partes, me parece. Esa combinación. En combinación, y es alucinante, me encanta. Pero en un momento me di cuenta que en realidad no era lo que me gustaba en la arquitectura. Yo decía a mi padre, yo siento que voy a terminar reformando cocinas, le decía. Era como una cosa que no me sentía, y empecé a encontrarme con diseñadores gráficos y me cambié a diseño sin saber mucho lo que estaba haciendo, porque no lo sabía. Y me encantó. Y fue para mí ese recorrido, o sea, fue mucho más artístico que quizás para otra gente, porque como no tenía ese contacto con lo artístico, me fui encontrando con docentes. Que capaz que uno podría pensar que no, que es mucho más práctico y funcional el tiene diseño, una mezcla, capaz. pero en la licenciatura y con docentes, no sé, Marcos Larguero, Maca, son viejos diseñadores que trabajaban en otra época en donde se escribía, se ilustraba, se maquetaba en frío, y el concepto era muy importante. El concepto era la base de realmente de todo lo demás. Después lo demás lo plasmabas, pero si no estaba el concepto, es como que lo demás no tenía razón de ser. No tenía valor. Y con eso me quedé para siempre. Entonces, de ahí hubo un lindo aprendizaje. Y de ahí me metí a trabajar, medio atrevida, porque mi viejo tenía un estudio y en realidad me pidió algún trabajo. Y entonces empecé a armar un estudio mío, pero todo medio que trabajé antes en una revista, después trabajé en una agencia de publicidad y después fue esto del estudio. Pero siempre medio como de tirándome a piscinas, no sin sabiendo si están llenas o vacías. Pero fue una experiencia de 15 años al final. Entonces pasamos por muchas etapas distintas. Conocí a muchísima gente, armé un equipo de laburo alucinante. Fue un gran desafío. Y una etapa muy linda, pero de mucho carga horaria, de muchísima. ¿Y hasta ahí de arte nada? ¿O y hasta ahí de arte picoteaba. En los tiempos libres. Picoteaba. Yo había pintado con Clever Lara antes de todo esto, a los 18 años más o menos. Y ahí había tenido una experiencia que yo nunca me olvidé, porque yo pintaba tranquila ahí. Era como una cosa yo en la casa de mi padre estaba en el último cuartito, el cuartito que era el cuarto de costura de la casa de mi abuela. Entonces yo estaba allá arriba. Y me acuerdo de estar pintando con un caballete que tengo hasta el día de hoy. Y de mis clases de pintura y escuchando música clásica. Entonces yo tenía... Pero toda la vorágine de todo lo que vino después dejó eso atrás. Entonces nunca lo terminaba de plasmar. Sí... Creo que daba todo lo mejor de mí en cada proyecto, desde un lugar que yo creo que tenía siempre esa magia. Porque cada vez que hacíamos un trabajo en el estudio, yo estaba, obviamente que los presupuestos, en las licitaciones, con los clientes, o sea, con todo el fango, pero el proyecto tenía que quedar bien. Y tenía que quedar bien a un punto que realmente a mí me gustara. Y con quienes fueron mis socias en su momento compartíamos ese gusto. Entonces... No era arte, porque era diseño, pero la calidad siempre estaba. La vara estaba alta. Entonces, por eso te digo, todo este ruido un poco, esta cosa de apuro, empezó a bajar después con el tiempo, ¿no? O sea, me costó tiempo como volver a ese mismo estado de los 18, que en realidad lo dejé a los 18 porque entraba en ese momento entraba en preparatorio en el alemán. Mi viejo quería que fuera al alemán y yo no quería ir al alemán y era muy exigente y después me encantó, pero nada, era la exigencia de los talleres de pintura en ese momento se ve que no lo quise hacer y recién empecé como a dedicarme
tiempo después, porque realmente creo que la energía que implicaba tener ese estudio era tanta que no me daba el tiempo. ¿Y cuándo volviste a los talleres de arte? Y a los talleres de arte volví de a poco, volví a estudiar con Amengual, que casualmente había sido profesor mío de la ORT, profesor de dibujo. Empecé a estudiar con Óscar Ferrando serigrafía, que también había sido profesor mío, o sea, eran personas que me conocían desde hace años. De la carrera, de la licenciatura de diseño en la ORT. Claro, pero tímidamente, no de lleno. Y también en ese momento empecé a trabajar en proyectos de diseño gráfico, pero individual, después de que terminé con el estudio, más vinculados al arte. Entonces empecé a trabajar en un proyecto de unas etiquetas de vinos que hice para unos amigos, que quedaron divinas. Entonces ahí empezaba a dibujar, a hacer distintos, a dibujar un tero, a dibujar unas mariposas, a dibujar un faro, a trabajar el arte y el diseño juntos, y realmente era muy placentero. Con mis tiempos, ya no en el tiempo picadora de carne del mercado y se podía, lo corporativo. Y bueno, se podía, y lo sigo haciendo, pero es como una delgada línea así es algo que termina dando mucho trabajo, pero bueno, el resultado es alucinante. Vemos algunos que como que nos gusta tanto lo que hacemos, ¿no? El placer es tanto, porque es mi oficio, es algo que hago sin trabajo. Entonces eso sucedía en el medio del retomar los grupos de arte, pero era difícil saber para dónde ir, tenía claramente facilidad, ¿no? Como decir, bueno, quiero dibujo. En Facultad de Arquitectura estuvo toda la época de los croquis, ¿no? Entonces el primer croquis no era lo mismo que el último. Y claramente tenía como esa facilidad. Hacíamos una maqueta y podía hacer una maqueta y las ventanitas, y era como que la facilidad estaba, pero ¿qué hago? ¿Cómo sabes para dónde ir en el arte? No es tan fácil a veces, o no es tan fácil para todos. Y hablando con amigos artistas, a veces ves que pasa eso, ¿no? O te dicen, ¿qué pintás? Entonces, no sé qué esperan que vos digas, ¿no? Tipo, pinto faros, no sé, pinto caballos, no sé, hago muchas cosas distintas, nunca sé qué responder. Entonces, aprovechando eso, que tengo quizás las herramientas o la capacidad, empecé a probar cosas distintas. En lo de Amengual, al final, empecé a trabajar, en un momento él me sugiere trabajar con vaselina. En sulfito, trabajamos mucho en papel sulfito, y a utilizar vaselina como un repelente de la tinta. Entonces ahí se empezaban a generar, entonces raspabas la vaselina y era una cosa abstracta que yo nunca había hecho. Entonces empezó a aparecer más lo plástico, que hasta ahora era más el dibujo. Sí, es que en tu obra está la abstracción y está lo figurativo y bueno, distintas técnicas. La vaselina no la había nombrado, pero sí la tinta china, el dibujo, sí, el óleo, la acuarela, el acrílico. No podía decir todo. Los hilos. Pero total. De todo, ¿no? Que no es tan común, capaz. A veces cuando vienen los artistas por acá dicen, no, yo prefiero el acrílico, no, yo prefiero el óleo. No. Yo el acrílico no lo prefiero, justamente. Es lo único que todavía no pude utilizar porque me gusta muchísimo el óleo y estoy aprendiendo de eso. O sea, entonces me encanta el óleo, me encanta la tinta china me fascina. El lápiz me fascina. Estamos viendo para los que nos siguen en video. Eso es en José Ignacio, en Galería Los Caracoles. ¿Ese es este mismo? Ese no es el mismo, surge del mismo, pero tiene una historia diferente, son parecidos. Ese lo acabo de vender a una amiga, así que tiene su hogar. Mira, ya encontró su hogar y ya está contenta con su pez, y yo más feliz todavía. Y entonces, bueno, estabas haciendo la historia de que, bueno, estabas experimentando con... Claro, entonces surge lo más plástico. Surge lo más plástico y a la vez también ahí vi en un momento un libro de artista de Amengual que se llamaba La Casa del Águila, que él había hecho unas acuarelas. Yo no me acuerdo si eran reales o inventadas. Aparentemente había una casa del águila en el Prado, una casa antigua o abandonada. Entonces era una serie de acuarelas de los ambientes de la casa, y a mí todo lo que es la atmósfera
y esa cosa de cierta nostalgia o de esta cosa del abandono y la luz que entra por la ventana y esta mezcla de yo no sé si es vida, muerte, luz, sombra, hay algo ahí que a mí me atrapa y me quedé fascinada. Entonces dije, yo voy a hacer un libro de artista, y ahí quedé con eso. Y me encontré con Florencia Flanagan, una amiga mía. Me dice, Majo, tenés que venir conmigo, tenés que venir a estos talleres. Y yo, bueno, no sé. Florencia Flanagan tiene una escuela de arte contemporáneo. Y fui, de vuelta, sin saber mucho a dónde iba. Y me encontré con un trabajo profundo y súper interesante, en donde es difícil de explicar, pero creo que Flor lo que hace es te ayuda, te hace preguntas, te hace hacerte a ti misma preguntas profundas, incómodas, de comprender qué es lo que haces y por qué. Entonces, yo por eso digo que creo que fue como un tema de irme aproximando, que todavía me falta un montón, ¿no? No es que he llegado a ningún lado todavía, pero en donde vos empezás a ver que querés hacer algo que sea genuino y a la vez que te sea sanador, ¿no? Porque a la vez estás construyendo como tu propia, al menos en mi caso, mi propia identidad. Es decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Es como que escuché a otros artistas hablar así de ese, como de construir. Yo hablo de construir mi propio mundo. Y como yo era una niña, hija única, que estaba muy encerradita, jugando con mis cositas y tenía mucho mi mundo, yo siento que esto es un poco lo mismo. También. Y es lindo, porque es como volver a tu raíz, desde otro lugar. Entonces, y eso es una búsqueda que lleva su tiempo también. Lleva su tiempo, totalmente lleva su tiempo. Y es muy difícil también, o lo menos lo fue para mí, definirme artista, y en eso Flor también tuvo un rol muy importante, porque como que fue la primera que me lo dijo, ¿no? Es como que, y lo entendí, es como que para mí era muy difícil decir yo soy artista, como que o no te lo crees o el entorno no te lo aprueba, es como que, ay, bueno, estás pintando en tu casa, no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, frente a mis hijos, frente a los padres de mis hijos, 2 hijos varones, sus 2 padres, ¿no? Como todo un mundo quizás más masculino, aunque me entiendo divinamente con ellos, pero no esa cosa de mamá está pintando, es que como que mamá no está trabajando, está pintando. Entonces, en el taller con Flor se habla mucho de eso y en encontrar tu propio lenguaje, que creo que es lo más valioso. Como artista, ¿no? Y de repente habrá artistas que pintan cosas parecidas a las de otros o lo que fuera, pero encontrar lo que te gusta a vos es como y que además te salga bien, obviamente, ¿no? Creo que es el camino. Claro, y seguro que marca un antes y un después, ¿no? Claro. O sea, a partir de ahí todo fluye con... Empezás a como que ir juntando todas las piezas, y entonces con Flor, después de un tiempo, después de hacer varios proyectos, yo trabajaba mucho con ella con transparencias, con capas. ¿Pero de qué nos vas a hablar? Les voy a hablar de una instalación que se armó con el tiempo, que es un proyecto que llevó unos años. No quiero que me cuentes ese proyecto todavía. Todavía no. Antes de irnos a la tanda, quiero que nos cuentes un poco la historia de esta obra que tenemos en estudio y después nos vas a contar eso. Contanos del origen. Que ya, sabes que los oyentes siempre se preguntan por qué ese título, cuál es la historia. Pero es raro que pregunten, porque yo me quedé pensando, ¿no? Dije, son muy curiosos. Es tan personal. Yo soy muy defensora como tengo mucha gente diferente alrededor, soy muy defensora como de las decisiones que la gente toma, ¿no? Como que digo, por algo lo habrá hecho. Y en realidad venían como en orden cronológico, yo venía como ordenada, por eso lo que pasa es que lo vimos en las imágenes. Bien. Ya vieron la otra obra que es parecida. Bien. Y antes de irnos a esa otra historia, contanos la historia de bien. A ver cómo empiezo por ese cuento. En este recorrido de conocer gente diferente acá, allá, de irme cruzando y como ampliando toda mi red, yo era muy curiosa y siempre me gustó mucho la gente y estar en lugares diferentes y hacer cosas diferentes me sigue gustando. O sea, hacer siempre lo mismo me aburre muchísimo. Y acá, conociendo nuevos amigos y artistas y demás, me crucé con Fabián Mendoza, que estuvo por acá, acá en el ciclo.
Y que tal cual lo escuché en la entrevista, es él totalmente, y que estoy ahora enfrente a él en la galería. Estoy en mi cuadro. En la Ciudad Vieja. No, acá, en el estudio. Acá en esta galería. Que le puse el cuadro y dije, mirá, estoy al lado de Mendoza. Y un día él me dice, te quiero presentar a Miguel de Los Caracoles, de esta galería en José Ignacio. Y yo quedé como media paralizada y me insistió un par de veces. Y no me animaba, no me animaba. Hasta que, bueno, al final me animé, porque uno se tiene que animar al final. Y yo ya había trabajado en peces. El por qué, me decía, ¿por qué los peces? A mí me gusta mucho el mar, pero no sé si es lata la explicación. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el mar, y me gustaron mucho los peces. Es como que me gustó dibujarlos, no es que tiene una gran tema por detrás. Me pareció interesante, me gusta mucho la estética, pero eran chicos, los había trabajado un formato más chico, no como este que es. Los había trabajado en serigrafía en el taller de Óscar Ferrando, en donde trabajamos bastantes años, y eran matrices eran serigrafías hechas a partir de matrices fotográficas que eran de un dibujo original en lápiz. O sea, el dibujo original en lápiz, y en la serigrafía se transforma en tinta, o sea que cambia el carácter. O sea, el lápiz que es gris sobre una hoja ahora es tinta con sus ciertas irregularidades, porque una matriz fotográfica de un dibujo de lápiz no es exacta, y eso era parte de la gracia. A mí me gustaba mucho el efecto como grabado antiguo. Entonces esa cosa ya sea flores, peces, ¿no? Estos animales, así como en los grabados antiguos que encontrás, me gustaba mucho. Y era lo que yo tenía. Entonces cuando fui a lo de Miguel, parte de las cosas que llevé fueron esas, y todas muchas cositas chiquitas, que yo no estaba nada convencida de lo que tenía. Y ahí fue que Miguel me dice, si vos me traes este pez con este carácter, hecho en óleo o acrílico, en una medida de 1 por 1, 1,5 por 1, yo te lo pongo en la vidriera. Y yo me fui como loca, porque no sabía si iba a poder, si no iba a poder, qué tenía que hacer. Pero en general a mí me gusta. Pero la vidriera no se le niega. Para mí era, a veces decís, capaz que no me van a poner nada en la vidriera, no sé, no importa, pero era precioso haber tenido esa evolución y tener ese desafío, porque también el arte tiene esta cosa, o al menos para mí, que como estás tú solo frente a la obra, también depende de vos, ¿no? Si pintás 100 cuadros o si pintás uno, es como que, más cuando tenés hijos chicos y de repente otras cosas, o si sos medio disperso, a veces el tener un objetivo a mí me ayuda mucho. Te ayuda. Es como que pongo el acelerador. Entonces, nada, me puse a pintar. Trabajé en el taller de Fabián también, que él me ayudó un montón, porque aunque él dice que no, pero fueron como ciertas observaciones que me dieron la seguridad, desde cómo armar el propio lienzo, porque yo no lo había hecho nunca. Yo nunca había pintado en tela, había pintado siempre en papel. Ah, mira. Cómo se comportan los materiales, y su propia pasión por el óleo también me la transmitió. Entonces yo quería trabajar en óleo. Y efectivamente tiene unas posibilidades infinitas, entonces es alucinante. Y allá marché con el pez, que es este mismo fue el primero, por eso le puse origen. Por eso origen. Nada. Y después vinieron otros y más. me dice Miguel, me encantó. Y yo me fui feliz, no voy a creerlo. Y efectivamente estuvieron en la galería, que fue el verano de... ¿Y este mismo es el que estuvo en la vidriera? Estuvieron en distintos lugares, fueron dos o tres que estuvieron en Los Caracoles, o 4, no me acuerdo. Vinieron y me transformé en parte de los artistas que trabajan con él, y súper agradecida. Nada, me encantó. Y de alguna manera me parece que hoy la gente me dice, ay, vi un pez, es tuyo, viste, en otro lado, que no es mío. Entonces yo como que en un punto siento que a veces algunas decisiones que uno toma, esto de los infinitos caminos posibles o infinitos resultados posibles, tiene que ver con estas cosas que te pasan en la vida, personas que te cruzás, decisiones que tomás, y
Y hoy no quiero seguir pintando, ¿no? Pinté varios, vendí algunos, cosa que también te valida frente a los demás, porque si no es como que de vuelta ¿qué estás haciendo? Y mis hijos me preguntan, ¿cuánto lo vendiste? Y digo, eso no se pregunta. Y nada, y ahora quiero seguir evolucionando. Por eso estoy incursionando un poco en lo abstracto, no para cambiarme lo abstracto, sino para empezar a fusionar un poco más en lo figurativo y lo abstracto, porque de vuelta no voy a seguir pintando peces negros sobre blanco para siempre, porque sería un embole y no tendría ningún desafío. Bueno, así que bueno. De eso me vas a contar ahora, cuando volvamos de la pausa. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña María José Ferrer. Estábamos charlando del pez que tengo a mis espaldas. Y ahora íbamos a conversar un poco de otros proyectos, de ese camino hacia la abstracción y de la combinación de la abstracción con lo figurativo. También de algunos proyectos en los que la acompañaba Florencia Flanagan y de ese proyecto que estuvo en Buenos Aires, Desvelo, que estuvo en una exposición con varios artistas uruguayos que expusieron en Buenos Aires y que en el que María José viene trabajando, que trabajó varios años y que es un proyecto en el que sigue trabajando y se sigue modificando. Mezcla varias técnicas y mezcla la palabra escrita, varios textos que también escribiste, ¿no? Que cuentan parte de tu historia. Contame un poco de ese proyecto. Bueno, como te contaba hoy temprano, esta cosa de salir del taller de Amengual con este libro de artista, ¿viste? Me quedó como el libro de artista. Y con Flor hablábamos, bueno, quiero hacer un libro de artista. Un libro de artista es obviamente un libro, pero dependiendo de cada uno, bueno, tiene características totalmente diferentes, ¿no? Hay libros de metal, hay libros calados, hay infinitas posibilidades. Y yo quería trabajar con un formato sulfito, quería trabajar con las transparencias. Entonces estaba como medio obsesionada con las transparencias que tenían que ver con parte de mí. O sea, estaba como empezando a trabajar en eso de verme o de mostrarme a través de mi obra. Cosa que es tan a veces compleja. Ahí hay parte de las bueno, esa hoja de arriba tiene una historia complicada. Me encontré con un diario mío de los 18 años. Entonces lo empecé a leer y dije, le voy a pasar en limpio partes, ¿no? Y fue como una especie de... Eso fue como un exorcismo, porque empecé a leer cosas que... Habían algunas que decías, no cambió nada, es espantoso, sigue todo igual. Y hay cosas que cambiaron tanto, entonces yo iba pasando, ¿Y estaba escrito así a los 18, así como en No, pero siempre fui media de la cosita chiquita. Estaba lo que hacía en ese momento, que no lo pude volver a hacer, escribía de lado a lado de los renglones, cada uno, de principio a final. Entonces cada vez que terminaba mi relato de contar, contaba con nombres, con apellidos, con fechas, como para leerse después. Y terminaba cuando terminaba la hoja. Entonces era como, esa cosa sí la tenía. Entonces, ahí lo que se está viendo son parte de los sulfitos. Empecé a trabajar, el libro de artistas se empezó a desarmar por temas técnicos, porque la idea era que estas funcionaran como transparencias, efectivamente. Lo lindo de cualquiera de estas obras
que eran un poco boceto, porque al ser en sulfito, el sulfito era un poco como donde trabajabas el boceto, entonces tiene un poco como el desestrés de que no estás trabajando en un lienzo que es como más solemne. Entonces empecé a rayar, incluso en el taller de Flor había una que me decía, ay, como vos te movés, tenés que, no sé, como diciendo, trabajá moviéndote. Entonces un día trabajaba, rayaba todo uno, otro día hacía algo más preciso, tenía la época de generar, y trabajaba con cebo, empezó a aparecer la plancha, empecé a planchar, a darme cuenta de que se volvían súper traslúcidos y que uno pegaba sobre otro. O sea, fue un trabajo con estos sulfitos que llevó casi 2 años, de empezar a generar distintas formas de expresión, en donde la idea era que fueran todas partes de mí. Y todos estos sulfitos, al ser transparentes, al superponerlos, generaban infinitos resultados. Los generan, infinitos. Entonces, puedes dejar algo súper limpio y te encontrás con un dibujo a lápiz muy perfecto. Esto lo superpones con el sulfito que tiene todo este texto escrito en redondo, alrededor de la hoja, y se genera toda una trama. Y las propias, el sulfito ser también, estaban siempre un poco arrugados. Si tú los apretás, también se generaban como distintas, vas a ver ahí en las imágenes, se generan luces y sombras que son alucinantes. Esa era como una especie de planilla, ves ahí ves. Esos son 3 distintos superpuestos. Entonces me empecé a como a obsesionar un poco con los resultados que daban este movimiento de las hojas. ¿Y la idea es poder cambiarlos y ir armando distintas figuras? O ves, ahí tenés el resultado de otro que es totalmente diferente. Son detalles, ¿no? Yo también trabajo mucho con el detalle de algo más grande. Y ahí fue que con la curaduría de Flor surgió una muestra que se llamaba Masa Madre, de vuelta un objetivo, un grupo de mujeres, artistas distintas, cada una con su proyecto, y yo con mi libro de artista devenido en mesa territorio. De luz. ¿No? Sí. Se le llama alguna. Mesa territorio. ¿Por qué? Porque era como un lugar en donde yo me estaba como mostrando, ¿no? Entonces, este libro de artista, los sulfitos, ahí está. Los sulfitos en un libro iban a tener un límite de la luz que le podía pasar. Era como que había que desarmarlo. Entonces, decidimos soltarlo en una mesa cuadrada, y siempre tenía esta cosa de lo geométrico, que es un poco este tema de la formación mía de arquitectura, en donde Flor me decía, y me los imagino cortados con la guillotina, con una precisión así, tac, tac, todos de la misma medida, y así la mesa tiene esta cosa geométrica, fría, ¿no? Como en donde contrasta con todo lo que sucede en las hojas. ¿Y qué pasa? Y estas hojas están pensadas para que la gente se acerque y las mueva y las toque, cosa que de repente no están acostumbrados a hacer, pero fue alucinante. Esto fue en Tribu, fue antes de Buenos Aires. Fue una muestra de alumnas de la Escuela de Arte de Flor. Y claro, que me decías que en Buenos Aires le tuvieron que poner vidrio. En Buenos Aires se tuvo que poner un vidrio y perdió parte de eso. Pero en Tribu, además, esta mesa oficiaba como de un lugar de luz, en donde alrededor estaba oscuro. Era como una cosa de lugar de protección. Y a la vez tenía sonido. En un momento me pareció que estaba bueno que tuviera sonido. Lo comenté con Flor, le pareció alucinante. Y me puse a grabar sonidos. Yo tenía una casa en Punta Ballena, que tuvo mucha parte de mi historia. Mi viejo tenía casa ahí, entonces toda esa zona tenía mucho que ver conmigo, y empecé a grabar sonido de mar, sonido de fuego, sonido del auto que pasaba allá en la ruta, sonido de la lluvia golpeando. Y ahí Fabricio Rossi me ayudó y me editó el sonido de forma tal que sonaba alucinante. Entonces pasaba de un parlante a otro. Entonces en la muestra de Tribu yo tenía un cuarto donde estaba la mesa y tenía los parlantes y sonaban. Entonces durante toda la muestra de distintos artistas, cada tanto se sentían mis relámpagos. Y al entrar y al interactuar con las hojas y al hacerlo con el sonido y con la luz,
te generaba un estado, ese estado de estar como en contacto con el arte, que por supuesto que es otra cosa, es algo más que simplemente mirar un cuadro, ¿no? Es vivir la experiencia, interactuar con la obra. Sí, más inmersivo. Como artista, exponerte más, mostrarte más, y como espectador o como, no sé, como persona que va a visitar la muestra, te permite vivir algo. Me escribieron distintas personas, algunos ni se acercaban y otros se recopaban, y bueno, la idea era que vos compusieras con estas hojas infinitos resultados posibles. Mira, todos mis shows. Antes de hacerte la última pregunta, pues se nos acaba el tiempo, voy a leer un fragmento de un texto que está en tu web. Dice: desvelo es una mesa territorio en la que me muestro, me defino y me desnudo. Ahí el desorden encuentra su orden natural, descubre su propia lectura. Dejo morir una narrativa, es una reescritura de mi historia, una nueva configuración, es un entrecruce de todas las yo. Eso decía de esta obra. Y bueno, ahora para ir terminando, te pregunto, ¿en qué estás trabajando ahora o en qué estás retrabajando, capaz que sobre esto mismo o sobre algo nuevo? Contame un poco. Primero te quería contar que voy a dar un taller junto a Magdalena Sayagués, que es parte de Impresionantes Ciclos, que somos un grupo de exalumnos y alumnas de Óscar Ferrando. Vamos a dar un taller el sábado 18 de noviembre de 15 a 18 horas de serigrafía artística para principiantes, que está muy bueno y vamos a estar en eso. ¿Dónde es el taller? El taller es en la calle Minas, es un taller que ahora en este momento no me estoy acordando el nombre. Dale, después lo ponemos pero lo ocupamos nosotros, o sea, en realidad lo ocupamos Impresionantes Ciclos. Ya se hicieron varios. Tiene su Instagram, Impresionantes Ciclos, en donde dieron talleres muchos artistas muy alucinantes. Y bueno, con Magda somos compañeras de clase de la ORT, o sea, tenemos toda la carrera hecha juntas, y Magda es la profe de arte de mi hijo chico, así que tenemos como muchos puntos de contacto y vamos a este taller juntas que va a estar buenísimo. Bien, 18 de noviembre. Para mostrar esta técnica artesanal que está buenísima, y la gente se lleva sus afiches, su serie de afiches impresos por ellos, con su diseño. Es muy interesante, así que bueno, si les interesa, los invito a escribir, ya sea Impresionantes Ciclos, y también cualquier cosa, a que me contacten a mí, o por esto, o por cualquier consulta, o por cualquier cosa. Yo también tengo mi Instagram, que es María José Ferrer, María-Ferrer. María-José-Ferrer. Perfecto. Ese está ya en el Instagram de la radio cuando promocionamos la entrevista. Buenísimo. Así que se los pueden sacar de ahí. Pero bueno, cualquier devolución o cualquier consulta de cualquier cosa a raíz de esta entrevista, me interesa pila la devolución, porque no tengo mucha experiencia con esto, así que... Perfecto. Ya puedes seguir los comentarios que... Me interesa ver cómo le llega a la gente o qué piensa la gente de esto. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado por acá hoy. Dale, gracias a vos. Y tu obra. Gracias a vos. Hoy en este espacio de recomendaciones les quiero recomendar darse una vuelta por la Quinta Bienal de Montevideo. La Bienal es uno de los eventos artísticos más importantes que tienen lugar en la capital, y este año por segunda vez tiene lugar en el Palacio Legislativo, más concretamente en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio. Allí los visitantes van a poder encontrar obras de artistas de 7 países diferentes. Son unos 30 artistas entre uruguayos y extranjeros. Hay expositores desde Brasil hasta Indonesia o Azerbaiyán, por ejemplo, por citar solo algunos de los países. El tema que los convoca es el mismo para todos y se llama El Resto del Mundo. La Bienal se puede visitar todos los días de 11 a 19 horas, es con entrada libre y va a estar abierta hasta el 30 de noviembre. Ahora sí, nos despedimos. La charla con María José Ferrer ya queda disponible en un ratito nada más en todas las plataformas de la radio para quienes no la hayan podido escuchar o la quieran volver a escuchar. Nos vemos el miércoles que viene en una nueva conversación.